Detrás de las coronas y los vestidos de seda se esconden historias de ambición, traición, engaños y finales trágicos. Reinas que no se conformaron con ser consortes, sino que tomaron el poder con mano firme y sin escrúpulos. Algunas hicieron desaparecer a sus propios herederos, otras arrasaron pueblos enteros por orgullo o deseo de venganza. Y muchas aún hoy son recordadas con temor, como si sus sombras siguieran caminando por los pasillos del poder. En este episodio especial de Rosario te cuenta, conocerás a las mujeres que marcaron la historia no por su nobleza, sino por su dureza. Prepárate porque hoy hablaremos de las reinas más temidas del mundo. Isabel I de Inglaterra, también llamada la Reina Virgen. Aunque muchos la consideran una monarca brillante y estratégica, su reinado estuvo marcado por decisiones severas, castigos ejemplares y control religioso. La condena de María Estuardo en 1587 ordenó la ejecución de su prima, María, reina de Escocia, acusándola de conspirar para reemplazarla en el trono. María era una reina legítima, católica, con derecho al trono inglés, según muchos. Estuvo detenida durante 19 años en castillos y fortalezas por orden de Isabel. Aunque Isabel dudó firmar la sentencia, finalmente lo hizo. La ejecución fue pública y causó gran impacto internacional. Muchos consideran que Isabel actuó con frialdad, eliminando una amenaza política con un juicio apresurado. Persecución severa contra los católicos. Después de declarar el anglicanismo como religión oficial, Isabel I tomó medidas estrictas contra los católicos, considerados opositores al Estado. Se prohibió la misa católica y se multó a quienes no asistieran a los servicios anglicanos. Varios sacerdotes fueron condenados por traición solo por ejercer su fe. Algunos fueron ajusticiados públicamente con penas extremadamente duras. Estas acciones no solo eran religiosas, sino políticas. Isabel usó la religión para eliminar la disidencia. Muchas familias ocultaban a sacerdotes como si fueran delincuentes. Campañas militares en Irlanda. Isabel envió tropas para sofocar levantamientos en Irlanda, especialmente en el norte y oeste. Aplicó tácticas muy duras que incluyeron la destrucción de cosechas, pueblos y provocaron hambre generalizada. Se estima que miles de civiles murieron por falta de alimentos y enfermedades. Fue una campaña para suprimir la cultura irlandesa católica. Muchos historiadores ven esto como una forma encubierta de represión masiva, castigos físicos a presos políticos y religiosos. Isabel permitió el uso de métodos extremos en la Torre de Londres para obtener confesiones. Se aplicaban dispositivos como el potro o mecanismo de estiramiento. Muchos prisioneros sufrían daños permanentes o fallecían sin un juicio justo. Aunque Isabel intentaba mostrarse ajena a estos métodos, era quien autorizaba su aplicación. La aplicación de estos castigos tenía más fines de intimidación que de justicia real. Manipulación emocional y estrategia matrimonial. Isabel usó su soltería como herramienta política, jugando con las expectativas de reyes y nobles sin intención de casarse. Mantuvo la atención de figuras como Felipe II de España, el archiduque Carlos o el duque de Anjou. También controló emocionalmente a Robert Dudley, su gran amor, impidiendo que se casara sin su permiso. Usó el tema del matrimonio como medio para mantenerse en el poder y dividir a sus enemigos. Censura y control cultural estricto. Isabel controló firmemente la prensa, el teatro y los discursos religiosos. Cualquier contenido crítico era suprimido y sus autores podían ser sancionados. Aunque su época vio un florecimiento cultural, solo prosperó dentro de los márgenes que ella impuso. La libertad de expresión era muy limitada. Imagen pública engañosa. Isabel cuidó su reputación como reina justa, mientras que sus consejeros como Francis Walsingham llevaba a cabo las tareas más oscuras. Autorizaba castigos, vigilancia y eliminación de enemigos, pero luego fingía desagrado o desconocimiento. De ese modo el pueblo la percibía como una figura benevolente, aunque sus decisiones eran calculadas. María I de Inglaterra, conocida como María la Sanguinaria. Su reinado duró del 1553 a 1558 y fue breve, pero estuvo marcado por conflictos religiosos, represión intensa y decisiones que impactaron profundamente a Inglaterra. La eliminación de protestantes.
más de 280 personas castigadas. María restableció el catolicismo como religión oficial y lanzó una persecución contra quienes practicaban el protestantismo. Autorizó castigos ejemplares contra hombres, mujeres e incluso ancianos acusados de herejía. Estas sentencias se aplicaban en público para dar advertencia a otros. Entre los castigados estaban figuras como Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, y Hugh Latimer, ambos sentenciados en Oxford. No ofrecía alternativas, debían convertirse al catolicismo o enfrentar consecuencias severas. Incluso personas humildes y sin educación fueron perseguidas solo por asistir a reuniones religiosas diferentes. Restauración forzada del catolicismo y reversión de la Reforma inglesa. Anuló todas las reformas protestantes establecidas por su padre Enrique VIII y su hermano Eduardo VI. Reinstauró la autoridad del Papa en Inglaterra y prohibió los cultos protestantes. Muchos clérigos casados fueron retirados de sus cargos o castigados. Se cerraron templos reformados y se impuso el latín en las misas, lo que limitó el acceso del pueblo a las escrituras. La medida no solo fue religiosa, sino política. Suprimía el pensamiento independiente y reforzaba el poder absoluto. Los que no asistían a misa podían recibir multas, ser arrestados o sufrir represalias. Censura total y represión cultural. María prohibió toda publicación que no fuera católica y mandó destruir libros y textos reformistas. Ordenó registros en casas, bibliotecas y universidades. Las imprentas fueron controladas y publicar sin permiso real se consideraba traición. Muchos intelectuales huyeron a lugares como Ginebra o Alemania. Se impuso una única forma de pensar y orar. Se perdieron traducciones, libros y avances del pensamiento religioso y filosófico. El matrimonio con Felipe II de España, una decisión impopular. María se casó con Felipe II, hijo del emperador Carlos V, lo que generó preocupación por una posible influencia extranjera. El pueblo temía perder la autonomía inglesa, el parlamento se opuso y surgieron rebeliones como la de Wyatt. El matrimonio no tuvo descendencia, pero involucró a Inglaterra en guerras ajenas como la pérdida de Calais, el último territorio inglés en Francia. María priorizó su vínculo personal y sus creencias sobre los intereses del país, permitió que decisiones externas influyeran en la política inglesa. Represalias tras la rebelión de Wyatt en 1554. Después de la rebelión de Thomas Wyatt, que se oponía a su matrimonio con Felipe, María ordenó castigos severos contra más de 100 personas, incluyendo mujeres. Muchos fueron ejecutados en público por cargos de traición. Lady Jane Grey, su prima, que había sido declarada reina por breve tiempo, también fue sentenciada a pesar de ser una joven de solo 16 años. Jane presenció el castigo de su esposo antes de recibir la misma sentencia. En lugar de mostrar compasión, María usó los castigos como una demostración de poder. Lady Jane Grey es recordada como una víctima inocente de su régimen. El embarazo fantasma y negligencia de Estado. María creyó estar embarazada en 1554 y nuevamente en 1557, pero nunca lo estuvo realmente. Se paralizaron decisiones políticas esperando el nacimiento del supuesto heredero. La corte y el parlamento actuaron basándose en esa expectativa. Durante ese tiempo, se desatendieron problemas internos y amenazas externas. Su deseo de tener un hijo afectó su juicio y estabilidad, ignoró advertencias médicas y expuso al país a incertidumbre prolongada. La presión psicológica sobre su media hermana Isabel, futura Isabel I. María encerró a Isabel en la Torre de Londres, acusándola de estar involucrada en la rebelión de Wyatt. Isabel fue interrogada bajo amenaza de castigo. Permaneció vigilada constantemente, sin poder comunicarse con el exterior. María la ridiculizaba públicamente llamándola bastarda hereje. Isabel era inocente y no participó en la rebelión. María, consciente de que era su rival, quiso quebrarla emocionalmente. Catalina de Médici, una de las reinas más temidas y estrategas del Renacimiento. Fue reina consorte de Francia, esposa de Enrique II y madre de 3 reyes franceses, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Aunque oficialmente no gobernó, fue la mente detrás del trono durante décadas, influyendo de forma decisiva en la política,
la religión y el destino de quienes se oponían a ella. Su fama como mujer fría, calculadora y dominante la convirtió en una figura legendaria y temida. La tragedia de San Bartolomé en 1572 organizó o permitió una represión coordinada contra protestantes hugonotes en París y otras ciudades. Durante la madrugada del 24 de agosto de 1572, comenzaron los ataques contra protestantes que habían acudido al matrimonio de su hija Margarita con el protestante Enrique de Navarra. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas perdieron la vida en todo el país. Entre ellos había nobles, comerciantes, mujeres y niños. Catalina temía que los protestantes tomaran influencia dentro de la corte. Usó un intento fallido de atentado contra el líder hugonote Coligny como excusa para neutralizar a toda la dirigencia protestante. Fue una emboscada, atrajo a sus enemigos a una boda real y luego ordenó su eliminación. Los hechos se extendieron a otras ciudades por órdenes oficiales. Catalina, según los relatos, caminaba por el Louvre mientras los cuerpos eran arrojados al río Sena. El uso de sustancias misteriosas y alquimia. Se le atribuye haber tenido un laboratorio secreto en el castillo de las Tullerías, donde se preparaban mezclas con fines políticos. Contaba con alquimistas y médicos personales, como René el Florentino, experto en esencias y fórmulas. Se decía que usaba frascos en forma de joyas o accesorios con sustancias peligrosas. Varios rivales murieron repentinamente tras reuniones privadas con ella. Buscaba eliminar obstáculos de forma silenciosa, sin juicios ni escándalos públicos. Aunque algunas historias podrían estar exageradas, las muertes alrededor suyo alimentaron la leyenda del escuadrón secreto, control emocional y político sobre sus hijos reyes. Aunque sus hijos fueron coronados reyes, Catalina los dirigía en las sombras, decidía sus matrimonios, alianzas e incluso decisiones de Estado. Cuando su hijo Francisco II murió, eliminó la influencia de su viuda María Estuardo. Con Carlos IX actuó como gobernante de facto y tomó decisiones clave, como la represión de San Bartolomé. Usó a sus propios hijos como escudos políticos, fomentó en ellos la desconfianza y la dureza como herramientas de liderazgo. Represión contra los protestantes. Desató una intensa campaña contra los hugonotes, prohibió sus cultos, cerró sus templos y mandó destruir sus textos religiosos. Permitió castigos ejemplares e impulsó el exilio de muchos líderes protestantes. Quería mantener a Francia como un país católico y consolidar su control sobre la nobleza. Las guerras de religión francesas provocaron una grave crisis interna durante 30 años. El país quedó dividido y profundamente afectado. Usó bodas como estrategia política. Catalina organizó enlaces matrimoniales entre católicos y protestantes para inspirar confianza y luego actuar contra ellos. Por ejemplo, el matrimonio entre su hija Margarita y Enrique de Navarra fue presentado como símbolo de paz, pero fue seguido por los hechos trágicos de San Bartolomé. Transformó el matrimonio, símbolo de unión, en una herramienta de manipulación política. Corte llena de intrigas, espionaje y manipulación. Catalina cultivó una atmósfera de desconfianza en la corte real. Tenía informantes entre sirvientes, damas de compañía y nobles. Usaba el encanto, la presión emocional y el chantaje para conseguir información. Las llamadas damas galantes eran jóvenes bien entrenadas en el arte de espiar y seducir para obtener secretos. ¿Por qué lo hacía? Para anticipar conspiraciones y mantener el control del poder. Algunos opositores simplemente desaparecían luego de encuentros con ella. Inestabilidad nacional por mantener el poder. Durante su influencia política, Catalina priorizó su supervivencia por encima del bienestar de Francia. Cambiaba de alianza entre católicos y protestantes según su conveniencia. Fomentaba divisiones internas para impedir que una sola facción se fortaleciera. En lugar de pacificar, Catalina alimentaba los conflictos para mantenerse indispensable. Sus maniobras provocaron enfrentamientos prolongados y el colapso de muchas familias nobles. Lucrecia Borgia, una de las figuras más polémicas del Renacimiento. Su nombre está envuelto en un halo de misterio, escándalo y conspiraciones. Fue hija del Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, y por siglos se le ha visto como una mujer manipuladora, envuelta en los secretos más oscuros de su tiempo. Nació en 1480 en el seno de la poderosa y controversial familia Borgia. Fue hija ilegítima del cardenal Rodrigo Borgia, más tarde el Papa Alejandro VI, y hermana de César Borgia, uno de los personajes más temidos del Renacimiento. Lucrecia fue utilizada como pieza clave en matrimonios políticos.
Por años fue retratada como una femme fatale, aunque algunos historiadores modernos creen que fue una víctima de su familia. Algunos de los hechos cuestionables atribuidos a Lucrecia Borgia son el uso de sustancias tóxicas como método de eliminación. Se le acusa de haber utilizado mezclas peligrosas como la famosa cantarela para eliminar rivales políticos. Estas sustancias supuestamente eran colocadas en vino, frutas o platos durante banquetes. Algunos relatos dicen que usaba un anillo con compartimiento secreto para verter pequeñas dosis. Esto lo hacía para proteger o favorecer a su familia en la lucha por el poder dentro de los círculos papales. También se cree que resolvía conflictos personales de esa manera. Nunca se probó de forma documental, pero muchas muertes misteriosas ocurrieron a su alrededor alimentando la leyenda. Escándalo por supuestas relaciones inapropiadas con su familia. Circulaban rumores de que mantenía vínculos inapropiados con su padre y su hermano César. César era muy celoso de los esposos de Lucrecia, y se dice que el Papa la trataba con excesiva familiaridad en público. Incluso se llegó a decir que César mandó desaparecer a uno de sus esposos por celos. No hay pruebas, pero sus enemigos aprovecharon estas historias para desacreditar a toda la familia Borgia en Europa. Participación en la caída de su esposo Giovanni Sforza. Giovanni Sforza fue su primer esposo, pero políticamente se volvió un obstáculo para los Borgia. El matrimonio fue anulado alegando incapacidad conyugal, lo que lo dejó humillado públicamente. Poco después, se rumoreó que Lucrecia colaboró con su padre y hermano para deshacerse de él. En lugar de protegerlo, Lucrecia lo habría usado como ficha en los planes políticos de su familia. Actividades sospechosas en el Palacio Ferrara. Cuando se convirtió en duquesa de Ferrara, se rumoreó que en su residencia ocurrían reuniones secretas, decisiones conspirativas y rituales extraños. Se decía que organizaba banquetes selectos donde se decidía el destino de ciertos enemigos del ducado. Algunos hablaban de su cercanía con alquimistas y médicos expertos en sustancias exóticas. Wu Zetian, la única mujer que llegó a gobernar China con poder absoluto en una época donde el trono era exclusivamente masculino. Ella no solo lo ocupó, sino que lo transformó a su imagen. Su ascenso fue escandaloso y su reinado temido. Se ganó enemigos por su ambición y dejó una profunda huella en la historia, entre sombras, secretos y miedo. La desaparición de su hija recién nacida para acusar a una rival. Según las crónicas, Wu Zetian fue señalada por haber causado la muerte de su propia hija. Culpó a la emperatriz Wang, la esposa oficial del emperador Gaozong, y así logró desplazarla. Convenció al emperador de que su esposa era responsable, lo que permitió que Wu asumiera su lugar como emperatriz consorte. Este acto es visto como el más frío y calculador de su camino al poder, pues mostró que estaba dispuesta a todo con tal de ascender. Supresión extrema de sus rivales políticos. Una vez en el poder, instauró un sistema de vigilancia y represión para mantener su control absoluto. Contaba con una red de informantes que denunciaban cualquier posible amenaza. Muchos opositores fueron arrestados, interrogados y castigados sin juicio justo. Mandó eliminar a miembros de la familia imperial anterior para legitimar su propia dinastía. Expulsión o desaparición de sus propios hijos. Se dice que Wu desconfió incluso de sus hijos, temiendo que quisieran arrebatarle el trono. Su primogénito, el príncipe Li Hong, murió en circunstancias sospechosas. Otro hijo, Li Xian, fue acusado de traición y forzado a alejarse del poder. Al final eligió como heredero a un hijo más débil, al que pudiera manejar fácilmente. Priorizó el poder personal por encima de los lazos familiares. Fundó su propia dinastía, rompiendo siglos de tradición. En el año 690, Wu proclamó el inicio de la dinastía Zhou y se autodenominó emperador, no emperatriz. Obligó a su hijo, emperador nominal, a abdicar. Reformó leyes, esculpió estatuas con su figura y reescribió la historia oficial para legitimar su gobierno. No solo cambió el orden político, sino que suprimió símbolos de la dinastía Tang para imponer su nuevo linaje. Manipulación religiosa para justificar su gobierno. Wu apoyó el budismo, pero también lo usó como herramienta política. Financió textos adaptados por monjes que afirmaban que una mujer debía gobernar según las escrituras. Venganza contra antiguas rivales. Wu no solo removía a sus oponentes, sino que a veces los humillaba públicamente antes de condenarlos. La emperatriz Wang y la concubina Xiao fueron encerradas, degradadas y castigadas con gran crueldad.
Su ambición no tenía límites, pero también buscaba castigar a quienes alguna vez la despreciaron o subestimaron. Ana Bolena, la reina que dividió un imperio. Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, es una de las figuras más polémicas del siglo XVI, pero a diferencia de otras mujeres históricas asociadas a actos despiadados, las sombras sobre Ana provienen más de rumores, propaganda y conflictos de poder que de acciones confirmadas. Fue señalada por traición, engaños y relaciones prohibidas, pero muchas de estas acusaciones fueron producto de la política y el escándalo de su época. Fue acusada de haber hechizado al rey. Algunos creían que Ana había usado encantamientos para atraer la atención de Enrique VIII, al punto de hacerle romper su matrimonio con Catalina de Aragón. En la Inglaterra de entonces, toda influencia considerada normal sobre el rey era visto con temor y se interpretaba como una manipulación peligrosa. Esas ideas fueron difundidas principalmente por sectores religiosos que la veían como responsable de una ruptura histórica con Roma. Su relación con el rey provocó el cisma con Roma. Ana no quiso ser solo la amante, insistió en casarse. Esto llevó al rey a enfrentarse con el Papa, quien se negó a anular su primer matrimonio. Enrique rompió con la Iglesia Católica y se proclamó cabeza de la nueva Iglesia Anglicana. Catalina fue apartada y su hija María declarada ilegítima. Muchos culparon a Ana por la separación, pero fue el rey quien tomó las decisiones más radicales. Ana fue símbolo del cambio, no necesariamente su autora. Se le acusó de tener relaciones fuera de matrimonio, incluso con su hermano. Se decía que había estado con varios hombres de la corte, incluido su propio hermano, George Boleyn. Las normas para una reina eran estrictas. Las acusaciones incluían incluso que quería reemplazar al rey por otra persona. ¿Pero fue cierto? No. La mayoría de historiadores cree que esas acusaciones fueron fabricadas por enemigos políticos para deshacerse de ella. Su carácter fue descrito como fuerte, sarcástico y dominante. Se decía que Ana era ambiciosa, segura de sí misma, burlona y dura con quienes se le oponían. Algunos decían que se reía de Catalina de Aragón y la princesa María, y que presionaba al rey para que castigue a sus adversarios. Algunos embajadores dejaron testimonios hostiles, pero también hay cartas que muestran a Ana como culta, piadosa y defensora de reformas religiosas. Su carácter fue sin duda inusual para una mujer de su tiempo. Fue señalada de querer quedarse en el poder eliminando al rey. Se decía que conspiraba para que el rey desapareciera y así conservar su estatus en la corte, pero eso no fue cierto. Es otra de las acusaciones presentadas en su juicio, que hoy se considera manipulado por figuras como Tomás Cromwell, interesado en su caída. Ana Bolena tuvo ambición, carisma e inteligencia. Eso la hizo destacar, pero también la convirtió en blanco de intrigas. Fue madre de Isabel I, una de las reinas más grandes de Inglaterra, pero Ana nunca vivió para verlo. Fue ejecutada tras un juicio cuestionable y lleno de sospechas. Hoy Ana Bolena es vista como un símbolo de las mujeres fuertes que incomodaron a su época y pagaron un alto precio por ello. Irene de Atenas, la emperatriz que eligió el poder antes que a su propio hijo. Irene de Atenas fue una figura única del siglo VIII. Gobernó el imperio bizantino, cuando casi nadie imaginaba a una mujer en el trono, inteligente, determinada y según muchos cronistas dispuesta a todo con tal de no soltar el mando. Apartó a su propio hijo del poder. Primero fue regente de su hijo Constantino VI, cuando él era apenas un niño, pero cuando creció y quiso gobernar, Irene se negó a ceder el trono. Organizó una conspiración en el palacio, lo hizo arrestar y ordenó una severa sanción para que no pudiera volver a gobernar. Poco tiempo después Constantino murió, dejando a Irene como única soberana. Fue criticada porque incluso en una corte dura como la bizantina, esto se vio como algo extremo. Algunos cronistas la llamaron madre sin corazón. Eliminó a sus opositores más cercanos. Para conservar el poder, Irene no dudó en actuar contra nobles, generales y hasta figuras religiosas que no estaban de su lado. Mandó encarcelar o desterrar a quienes consideraba una amenaza. Se rodeó de funcionarios completamente leales. Muchos prefirieron callar antes que enfrentarse a ella. Apoyó una causa religiosa por conveniencia. Durante la gran disputa sobre las imágenes sagradas, Irene se posicionó del lado que favorecía el uso de íconos religiosos. Este acto la hizo popular entre ciertos grupos de creyentes, pero algunos historiadores creen que no lo hizo por convicción espiritual,
sino como una jugada política para ganar poder. Su liderazgo provocó un cambio de poder en Europa. Al ser la única gobernante, el trono de Bizancio fue considerado vacante por el Papa de Roma. Esto llevó a que en Occidente se coronara a Carlomagno como emperador, creando una nueva figura imperial que rivalizaba con Bizancio. ¿Por qué se considera un error político? Porque marcó el inicio de una división entre Oriente y Occidente. Algunos ven este hecho como una consecuencia directa de la ambición de Irene. Intentó unirse con Carlomagno para conservar su trono. Según varias fuentes, Irene buscó una alianza matrimonial con Carlomagno. El objetivo: unir ambos imperios y mantenerse como figura clave en la política de Europa. Esta propuesta causó que muchos en Bizancio la vieran como alguien dispuesta a entregar el poder a un extranjero con tal de no perder su posición. Su propio círculo la expulsó del trono. En el año 802, sus ministros se rebelaron y la reemplazaron por Nicéforo. Irene fue enviada al exilio en la isla de Lesbos, donde vivió sus últimos días en el olvido. Esto muestra que incluso sus antiguos aliados se cansaron de su gobierno. La mujer que lo controló todo terminó sin nada. Si quieres seguir descubriendo más historias inquietantes como esta, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Nos vemos en el próximo capítulo en Rosario te cuenta.